¿Quiénes de ustedes han comido papa la última semana? ¿Y quiénes han comido yuca? ¿Y quiénes de ustedes han comido en el último mes guandú? Ahí se van disminuyendo un poco. El guandú es una leguminosa y se utiliza mucho en el Caribe colombiano para preparar el mote de guandú o arroz de guandú o sancocho de guandú. ¿Y quiénes de ustedes alguna vez en su vida han probado naidí? Es una palma que crece en las selvas húmedas tropicales en el Pacífico y en el Amazonas. Muy importante para los indígenas y para los afrocolombianos. ¿Y jabuticaba? ¿Han tenido la oportunidad de probar? La jabuticaba es una planta amazónica que se da también en el eje cafetero. Sabe como una grosella entre acidita, dulce, se pueden preparar helados, se pueden preparar salsas, es una maravilla. Desde que tengo uso de razón, mi madre, una cocinera maravillosa y una artista de corazón, me inculcó el amor por las cocinas tradicionales, por la cultura popular. Yo crecí en Cartagena comiendo raspado de cola y probando el sazón de los fritos y un arroz apastelado y un buen titoté. Yo crecí con esa añoranza por un mote de queso preparado por mi tía abuela, una sucreña de corazón, y en el camino, en la carretera Carmen de Bolívar, comerme una chepacorina y unos yabolinis. Mi interés por la gastronomía siempre estuvo ahí, latente, y entrelazado con un interés más grande, y es aquel de construir una sociedad más justa para mi país. Fue ahí cuando comencé a trabajar en Funleo, una organización que trabaja por el bienestar de las comunidades afrocolombianas, indígenas y campesinas, entendiendo la gastronomía como un motor de desarrollo. Y ustedes se preguntarán cómo la gastronomía puede constituirse un motor de desarrollo. En primer lugar, porque la gastronomía salvaguarda los procesos de biodiversidad y de identidad. A lo largo de los proyectos realizados por Funleo, he tenido la oportunidad de conocer muchos rincones del país y darme cuenta de algo que los colombianos afirmamos siempre con vehemencia, pero a veces no dimensionamos, y es: Colombia es un país megadiverso. Colombia es un país con una gran variedad de ecosistemas, estuarios, manglares, bosques de coníferas, bosque seco tropical, selva húmeda tropical, sabanas, y tenemos una gran cantidad de ingredientes, entre ellos más de 300 frutas. Es decir, nosotros podemos comer casi que una fruta al día sin repetir al año. Imagínense cuánta riqueza. Es precisamente esta variedad de ecosistemas, de subculturas, de tradiciones, lo que hace que haya un abanico de platos y de preparaciones que van más allá de nuestro imaginario colectivo, más allá de la bandeja paisa o del sancocho, sin dejar de lado pues la grandeza de estas preparaciones típicas que nos hacen lo que somos, pero es más allá de lo que va en el imaginario colectivo. Por ejemplo, en el Amazonas, uno de los platos emblemáticos es el caldo de cucha. Es verdad que su aspecto no es muy bonito, pero sabe fantástico, es como una langosta del río Amazonas. Y se la comen también con fariña, que es una harina tradicional hecha de la yuca brava, que es crocante y con ese ají, mejor dicho, es uno de los platos que a mí más me gusta. Y resulta que tubérculos como el dale-dale, que ellos cultivan en sus chagras, que son sus sistemas agroforestales de cultivo tradicional, pues se han ido perdiendo. Y se han ido perdiendo primero por un turismo irresponsable que prefiere platos menos exóticos, también matrimonios interculturales y los gajes de la vida moderna. El problema con la pérdida de estos cultivos es que no solo se pierden las tradiciones, sino que se pierde la biodiversidad. Y cuando la biodiversidad se pierde, pone en riesgo nuestra seguridad alimentaria. Esto es un laboratorio gastronómico creativo, que son espacios donde las personas se pueden reencontrar con sus valores y con su identidad cultural. Es bien interesante porque lo llamamos laboratorios creativos porque innovamos. ¿Qué quiere decir? Vemos las distintas formas de cocinar los peces gatos del Amazonas, por ejemplo, y ellos mismos a veces dicen: yo no sabía que con todo esto podíamos hacer
tantas preparaciones y podríamos alimentarnos de una manera diferente todos los días usando lo local, usando lo que no es importado, lo que es propio de nuestra identidad. La gastronomía también apoya el fortalecimiento de las economías locales y de la alimentación. Esto que ven acá es una papa china. Achín o papa china. De China no tiene nada, la verdad, pero así se le conoce. Es un tubérculo, es un rizoma que crece en el Pacífico colombiano, en el litoral pacífico, y hace parte del día a día de la alimentación de las comunidades. Ellos desayunan, almuerzan y cenan muchísimo con papa china, pero papa china hervida. Y resulta que como es un rizoma, contiene almidón. Entonces, en uno de los laboratorios de gastronomía dijimos, bueno, qué interesante, y con los emprendedores locales comenzamos a hacer ideas de cómo diversificar el uso de esta especie, y resulta que preparamos una harina y con esa harina hicimos unas pizzas del Pacífico. Y resulta que estas pizzas además tienen hierbas de azotea, que es uno de los ingredientes principales, no solamente a nivel alimenticio, pero con ellos preparan también sus bebidas para el entretenimiento, hacen parte también de la medicina tradicional y generalmente las elevan en potrillos o en cualquier otro material reciclable para poder protegerlas de la entrada y la salida del mar, que es muy propia de esta región diariamente. Entonces, ahí cultivan el poleo, la albahaca negra, bueno, hay 7 tipos de albahaca, el cimarrón, la cebolla larga, y con esto elaboramos un pesto del Pacífico, que es una salsa que ellos han podido implementar con el fin de generar cadenas de valor y también generar ingresos a partir de un producto que era perecedero. Más de 1000 mujeres alrededor del río Guapi se han beneficiado de esta iniciativa, que no solamente es de nosotros, sino también de iniciativas de fundaciones locales con las que trabajamos. Y es bien interesante cómo la innovación en la gastronomía, enmarcada dentro de la tradición, puede generar desarrollo y generar inclusión social, porque la gastronomía es un potente factor de inclusión social. Les voy a contar una historia. Esto es en Chocontá. Estamos trabajando hace más de 4 años con un grupo de mujeres, 8 mujeres cabezas de familia que se unieron para vender sus productos agroecológicos, cultivados con amor, productos frescos, y resulta que se perdían porque el grave problema es que no tenían a quién vendérselo. Entonces comenzamos a generar y a facilitar estos canales entre el campo y la ciudad, para que algunos restaurantes se sintonizaran con esta iniciativa y decidieran quitar o flexibilizar esos requisitos tradicionales que se les piden a los proveedores, que a veces es muy complicado para que pequeños productores logren suplirlos. Y resulta que hoy en día son proveedoras de más de 2, 3 cadenas de restaurantes importantes en la ciudad y han logrado mejorar su calidad de vida. La gastronomía también promueve el turismo por su identidad propia. Por ejemplo, miremos el caso de Perú. Perú es el primer destino gastronómico del mundo. Todo el mundo quiere ir a Perú a comer en el restaurantico pequeño, en el de lujo, a ir a la plaza, porque ellos han promocionado ese valor autóctono de lo que ellos tienen y se han apropiado de su identidad, y eso es lo que han hecho relucir ante el mundo. ¿Ustedes se imaginan si en Colombia, con nuestros tantos ecosistemas, con todo este potencial, pudiéramos impulsar la gastronomía? ¿Cómo fortaleceríamos nuestra economía? ¿Ustedes se imaginan si en los supermercados pudiéramos comprar, en vez de productos importados, estas salsas de hierbas de azotea del Pacífico? ¿Se imaginan si pudiéramos comer pan de papa china y harina de otó y de rascadera? ¿Cómo fortaleceríamos nuestra identidad si nos apropiamos de esos valores y de esa diversidad? Yo los invito a que salgan a los pueblos, a que prueben caldo de cucha, a que prueben harina de papa china y una gran cantidad de ingredientes, a que comiencen a reemplazar el salmón y el caviar por las ibias, por las chuguas. Colombia es un país con una gran riqueza por explorar y es una gran oportunidad para estas generaciones y para las generaciones venideras
de apropiarse de esto y sacarle el mayor provecho, pero sobre todo también reconociendo nuestra propia identidad como colombianos. Gracias.